Muy buenas madridistas, bienvenidos un día más aquí al canal. Vamos a tener una charla, una tertulia de la última hora del Real Madrid, actualidad, la cena, la no cena, qué pasa con el Real Madrid de cara a ese partido contra la Real Sociedad y más importante aún, el primer partido de ida en Lisboa en la vuelta a la Champions, esa ronda de 16avos. Vamos a ver la última hora del Real Madrid, todo lo que rodea al club y vamos a contar con Ben Fernández que nos acompaña. Él cubre la actualidad del Real Madrid o la ha estado cubriendo y bueno, me gustaría traerle aquí al canal para conocer su opinión. Ya sabéis que cuando traigo a alguien es porque creo bastante en lo que nos puede aportar a nosotros como comunidad y por eso le tengo aquí. Así que Ben, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Pues nada, muchísimas gracias. La primera vez que estoy aquí en el canal, muy ilusionado, la verdad. Siempre que llego a un nuevo canal, siempre tengo muchas ganas. Además, ya lo estábamos hablando fuera de cámaras, tenía muchas ganas de hacer este vídeo y bueno, pues a ver qué va a pasar con este Real Madrid en estas próximas semanas o qué ha pasado estos últimos días, ¿no? Dentro del club. Sí, porque estamos poco habituados a tener un Real Madrid que tenga dos partidos en 2 semanas, básicamente, que es lo que hemos tenido hasta ahora, una cena entre medias, varias cositas que han pasado. Luego te preguntaré un poco por encima, pero ligeramente tu opinión respecto a la Superliga, porque luego grabaremos también, para que lo sepáis, otro vídeo también, ya específicamente solo Superliga, pero también quería conocer tu opinión. Vamos a empezar por cómo ves a este Real Madrid después del partido contra el Valencia, que si bien se ganó, no sé qué sensaciones te está dejando esta plantilla y este equipo. A ver, sinceramente, sensaciones frías, es la realidad porque, no sé, el otro día creo que, y mucha gente concordará conmigo, nos ha costado demasiado contra un equipo como el Valencia, sabiendo la situación del Valencia. Obviamente el Valencia es un grandísimo equipo y jugar en Mestalla no es fácil, pero siendo la imagen que se dio, dejó algo que desear, en mi opinión. Es algo que, a ver, que llevamos arrastrando ya meses, no es ninguna sorpresa. Antes comentabas que era muy raro no tener partidos entre semana, pero cabe mencionar que si el Madrid hubiese pasado al top 8 de la Champions League, habría sido un mes más ameno todavía, de solo 4 partidos de liga. Y bueno, o sea, pues la gente podría haber descansado. Luego hablaremos de él, que está enfermo ahora, Raúl Asencio, la fisura que tiene en la tibia, la fisurilla que tenía, pues el mes de febrero en principio era para descansar. Ahora, bueno, ha jugado en Mestalla, la ida contra el Benfica no la jugará porque está sancionado, pero al final te metes en un marrón porque a lo mejor jugar 2 partidos solo, tú recuperarte bien, pues ya juegas 4 o 5 en todo el mes y son partidos exigentes, quieras o no. Ahora, pues jugar en Mestalla nunca es fácil. Ahora viene la Real Sociedad, luego el Sadar, tienes una eliminatoria de Champions contra un rival que hace menos de un mes te la ha puesto muy, muy, muy complicado. Son partidos de altísimo desgaste y pues lo que decía al principio, ¿no? A nivel de juego tampoco es que estemos convenciendo mucho. Entonces diría, preocupado por una parte, porque con la plantilla que tenemos que hacer muchísimo mejor, pero bueno, el Real Madrid tiene plantilla justamente para afrontar este calendario tan exigente, y yo empecé a pensar incluso que nos venía bien que estuviéramos eliminados de la Copa del Rey, o sea, para que veas un poco cómo está el percal. ¿Cómo está el equipo y yo también tengo las mismas sensaciones, ¿eh? Yo estaba viendo el partido contra el Valencia y no me produce, hace ya tiempo que no me produce este equipo nada de vértigo, nada de, o sea, tengo sensaciones encontradas, poca ilusión, lo calificaría, ¿no? Poca ilusión me genera la manera de jugar, arrebatos, sí, pero poca consistencia en lo que vemos, ¿no? Visto esto parece ser que Mbappé está presentando bastantes problemas. Ha salido hace poquito que Raúl Asensio parece que tiene también un principio de gripe. Se dificulta un partido contra la Real Sociedad que viene jugando muy bien y que le ganó al Athletic Club de Bilbao 0-1 en San Mamés en ese partido de semifinales de Copa que jugaron ayer. Sí, no, a ver, como te decía antes, al final va a ser un rival muy exigente, porque aunque haya empezado muy mal el año, o sea, la temporada Real Sociedad,
ahora con Matarazzo están teniendo un rendimiento espectacular. Los jugadores, pues por ejemplo, a mí que me gusta mucho y al ser portugués, pues le sigo bastante, Gonzalo Guedes, es un jugador que viendo cómo está el Madrid ahora mismo, pues te puede inquietar bastante dentro del equipo de Arbeloa, un jugador que viene lanzado. No sé, tío, o sea, yo de verdad que tengo muchas ganas de este duelo el sábado. Veremos, yo creo que Asensio llega, en principio debería llegar. Tema Kylian, pues a ver, tío, sinceramente, aunque no veo con malos ojos poner a Gonzalo delante y que esta sería la única novedad, no lo veo o sea, mal del todo, porque Gonzalo cuando se le ha dado la oportunidad, pues dentro de lo que cabe ha cumplido. Pienso en el partido del Betis, espero que pueda hacer un partido de este mismo calibre si es titular y que juega él solo, entre comillas, delante sin Mbappé, porque para mí Gonzalo tiene que ser un 9, no puede jugar en las bandas, eso ya es una batalla personal que tengo yo, pero le veo más como un jugador, como un ariete, ¿no? Como un delantero centro que un extremo. Entonces, bueno, demostró contra un equipo, contra el Betis, que es un equipo bien clasificado de la liga, que puede hacer mucho daño. Entonces, ¿por qué no hacerlo, repetirlo? Bueno, repetir lo que ha hecho contra el Betis es complicado, pero bueno, dar la cara contra un equipo nuevamente bastante complicado en el Santiago Bernabéu. No, no, totalmente de acuerdo. Aparte, te diría además, ¿cómo ves tú la situación en el lateral derecho? A mí me gustó que apostara por David Jiménez, porque yo tengo una máxima y es que creo que para mí entrar en dinámica del primer equipo es que tú juegues algún partido. Entrar en dinámica del primer equipo no es entrenar con los jugadores del primer equipo, eso es conocerlos, más o Ujú. menos entrenar con ellos al 60, al 50, 70% como máximo, pero entrar en dinámica de primer equipo es jugar minutos con la primera plantilla y sobre todo que el día cuando sea una urgencia poder tenerlos suficientemente preparados para que puedan aportarte de manera inmediata, ¿no? Entonces me gustó lo de David Jiménez contra el Valencia, por ejemplo, que saliera de titular, es una responsable, es un partido duro, sí o sí es un partido duro, esté como esté el Valencia, pero vuelve Tren y estamos con el run run con Dani Carvajal. ¿Qué te parece a ti primero la situación de Dani Carvajal con tantos rumores que han habido durante estos días? Yo creo que también será un poco mezclado entre la urgencia de que se acerca el Mundial, que no tienes tantos minutos, y luego que la prensa siempre en general para este tipo de cosas dan muchos minutos de radio y de televisión y bueno, no sé cuánto ves tú de realidad o ficción en toda esta situación con Dani Carvajal y aparte la situación del lateral derecho del Real Madrid. A ver, información lado Carvajal no tengo tanta, no manejo tanta, entonces te voy a dar más mi opinión o sensaciones que Sí. informaciones, ¿no? Pero, a ver, a mí me da pena, sobre todo porque es una leyenda del club. O sea, eso nadie se lo quitará, pero no sé, yo creo que a lo mejor le cuesta aceptar porque yo lo he visto. Siendo totalmente sincero contigo, lo he visto contra el Albacete en directo y creo que todo el mundo lo hemos visto. Ha sido. No ha sido Carvajal. O sea, no estaba para jugar. Cabe mencionar que, bueno, vuelve de una lesión durísima. Hablo de la anterior a la artroscopia que tuvo hace poco, sino de la triple rotura. O sea, las posibilidades de que Dani Carvajal, con la edad que tuviese, volver a jugar al fútbol era un milagro, pero también era un milagro volver a hacer vida normal con la lesión que había tenido, que eso, que nadie se olvide de ello. Entonces, a ver, más que nada es una situación que a mí me da pena por Carvajal, porque yo creo que además es capitán, o sea, es el primer capitán del equipo, él quiere jugar, obviamente, tiene ese ADN madridista, canterano, pero es que yo, en mi opinión, y creo que Arbeloa para mí lo está haciendo bien porque le está protegiendo, porque si le estás metiendo en una carga de partidos muy intensos, de jugar 90 minutos, 2, 3, 4 partidos seguidos, a la próxima lesión que se puede tener, un poco como Militao, ¿no? O sea, que Militao estamos viendo que hace 2, 3 partidos y se rompe de verdad, y yo creo que Arbeloa quizás quiere evitar esto, ¿no? Con el tema Carvajal, evitar que tengan una lesión que pueda poner
punto y final a su carrera. No sé, yo es como lo veo. Y luego, volviendo a lo que es el tema Trent y David Jiménez y tal, a mí David Jiménez, como lo has dicho, a mí me está gustando bastante. En el Castilla, tú que lo sigues mucho, Sí, estamos aquí dos personas que siguen bastante al Castilla. Sabemos que nivel ofensivo aporta muchísimo, lo ha demostrado ahora en el primer equipo. Su calidad de centros es brutal. O sea, los centros que te mete dentro del área son exquisitos, en mi opinión. A nivel defensivo, hasta ahora, en mi opinión, ha cumplido. O sea, contra Mestalla no le he visto titubear, ¿sabes? Que es que como te digo antes, o sea, como te decía antes, al final Mestalla es un estadio muy complicado. O sea, debutar de titular en Liga en Mestalla, por mucho que esté mal el Valencia, hay que tener personalidad, ¿no? Para afrontar este partido. Y yo creo que, bueno, cuando Trent volverá a su mejor nivel, que lo espero, lo lógico es que Trent pase por delante, porque al final es una apuesta del Real Madrid, de Florentino Pérez, de la directiva. Pero no me está disgustando para nada el tema David Jiménez. Y bueno, si Carvajal llega a irse, yo creo que ya tenemos sustituto. No iría por otro lateral muy top o yo qué sé, para darle guerra a Trent, sino que dejaría a David que también pues se foguee un poco, que tenga sus oportunidades pues en partidos de liga menores o Copa del Rey y tener a Trent titular y sobre todo con el historial que tiene lesión Straight. Perdona que me enrollo, pero no, no, es no, tranquilo, si importante. aquí tenemos, no, no, si lo prefiero, lo prefiero, dime. No, que también por el historial que tiene de lesión Trent, porque si no me equivoco ya vamos por la segunda o tercera lesión esta temporada, segunda, Sí, creo, algo así. algo Eh, normal también, en tren los últimos años. sí, que últimamente el historial de lesiones de Trent ha sido bastante lleno. Entonces, tener a un tío como David Jiménez, o sea, yo lo hablo desde espíritu de persona que sigue cantera y como tú, que apostemos por la fábrica y apostemos por un tío que está demostrando que, vale, quizás no es el próximo Carvajal, o ojalá que sí, pero que está cumpliendo y está jugando a muy buen nivel. Sí, no, que lo importante es que no le falte ese carácter que compensa a veces otro tipo de situaciones, quizás de calidad, quizás más técnicas. Le pasa a Raúl Asensio, por ejemplo, carácter. Tiene otras características de estar bien colocado, de ir muy bien al corte, Ujú. el apoyo al compañero, ¿no? Todo esto influye, ¿no? Para bien, me preocupa mucho lo de Trent Alexander-Arnold, a mí sobre todo, porque yo creo que es un jugador que de momento no me ha demostrado nada distinto a lo que haya visto en el Liverpool. eh, con el tema de las lesiones, un jugador que juega a lo mejor 5, 6, 7, 8 partidos y empiezan ya la pequeña sobrecarga. Se recupera esa pequeña sobrecarga, juega 5 partidos más y a ver cuánto tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que me preocupan con Trent Alexander-Arnold, con un Real Madrid que si va a pelear por todo, va a tener demasiados partidos, demasiados, demasiados diría yo. Me gustaría, por ejemplo, apostar también de que hiciera la misma apuesta, por ejemplo, por Sestero en el centro del campo, para ver qué resultado nos da, ya que ha empezado un partido de inicio David Jiménez, que le dé un poquito más de cancha también, pues en este caso a Sestero, o igual, por ejemplo, a Valdepeñas como lateral izquierdo, que también se desenvuelve bastante bien. Sí es cierto que hace poco en un partido con el Castilla, pues oye, comete un fallo, pero como dijo Lerma, estas son las fases en las que tienen que cometer este tipo de errores. Ese es el Claro. momento, esta juventud en la que tiene que cometer, ¿no? Entonces me gustaría seguir viendo esa réplica porque puestos a cómo está el Real Madrid hoy en día, ¿a qué nos exponemos? ¿A no ganar nada? Ya no ganamos nada la temporada pasada, básicamente. Entonces, cuál es el coste real? No ganar, pues ya venimos de una temporada en la que no. Si le preguntas a la gente de a pie, yo creo que te diría, no tengo muchas esperanzas de que ganemos nada esta temporada, pues es el tiempo de arriesgar, de apostar y ver qué nos podemos encontrar, creo yo. No sé cómo ves tú esa manera de verlo. Sí, no, a ver, yo pienso que en esos momentos hay que apostar por decisiones arriesgadas o que la gente puede, o sea, podríamos decir que son decisiones arriesgadas, pero como se hizo el año pasado con Raúl Asencio. O sea, al final el año pasado Raúl Asencio irrumpe en el Real Madrid en una situación crítica en la que se rompe Eder Militao, se vuelve a romper un cruzado y Carlo Ancelotti decide ponerle a él en vez de a Vallejo. Vallejo que era, bueno, que tiene más experiencia ya que Raúl Asencio y que era jugador de primer equipo. Entonces,
Yo concuerdo con tu opinión. O sea, si en el club, no creo que en el club den por hecho de que van a perderlo todo esta temporada. O sea, el Real Madrid es el Real Madrid e irán a por la Liga e irán a por la Champions, por mucho que se hayan complicado ellos mismos el camino en en estas últimas semanas. Pero no, sí, como lo que has dicho, ¿no? Al final darle más cancha a tíos como Cestero, que dentro de lo que cabe, lo que ha ido demostrando Jorge no ha sido para nada malo. Yo algo muy injusto, en mi opinión, que he podido ver con Jorge ha sido el trato que ha recibido después del partido contra Albacete, porque para mí, salvo el error que no desembocó en ningún gol en aquel despeje ahí en el pasado el minuto 80, hace un muy buen partido. Hace un muy buen partido. Para mí es de los pocos que, bueno, que conectó al equipo, que lo enchufó, que le dio algo de ritmo, que le dio algo de transición. Luego has comentado lo de Valdepeñas. Bueno, sí ha tenido un fallo, pero mejor tenerlo en primera ref en el filial que tenerlo en unos cuartos de Champions o incluso en un partido de Liga, sabiendo dónde está el Real Madrid en comparación al Barcelona, ¿no? Mejor perderse puntos en Primera Federación que perderse puntos ahora mismo en Liga o en Champions, o regalar un gol en una eliminatoria en Champions es otra historia. Entonces, sí, darle más cancha a ese tipo de jugadores, darle más confianza, eh, que le quiero mucho en esa posición porque lo ha hecho bien realmente, pero dejar de poner a tíos como Fede Valverde de lateral derecho o hacer inventos, Camavinga lateral izquierdo, aunque también de lateral izquierdo Camavinga ahora está siendo casi mejor que en el centro del campo. No sé, yo es como lo veo, o sea, tenemos una fábrica buenísima, un entrenador que confía 100% en ella, que ha sido criado como jugador y como entrenador dentro de ella. Para nosotros los Fabrica Lovers es nuestro momento también y yo creo que es el momento de alzar la voz. Y en el Madrid pues han colocado aquí a Arbeloa, que justamente es un pro fábrica como tú y yo somos. O sea Sí, que yo es como lo veo. estuvo además ayer en la, bueno, en la eliminación ¿fue ayer o antes de ayer la eliminación del juvenil en Copa? Fue ayer, ¿no? Sí, sí, estuvo ahí. O sea, es un tío que te sigue mirando todos los partidos de cantera que puede. Y porque sabe que hay jugadores en el juvenil A, por ejemplo, pues Jaime Barroso, que hasta el año pasado también seguía entrenando. O sea que, bueno, Jaime Barroso y la mitad del equipo o más del juvenil A actual. O sea que es Sí, un tío que sabe realmente lo que se está cocinando dentro, ya sea en el Castilla, que también lo ha tenido ahora y ha sacado muy buen provecho de ello hasta ahora. O sea, bueno, hasta enero, cuando ha estado al cargo. Y cuando ha estado con el juvenil A también ha hecho un excelente trabajo, en mi opinión. Sí que le faltó la Youth League, la tan deseada Youth League, pero yo creo que el balance de Arbeloa, sobre todo creo que fue su segundo año, o sí, el segundo año cuando realiza el triplete nacional, creo que fue. Eh, creo que sí. sí, creo que sí, sí, porque fue el año de la Copa del Rey ¿contra quién fue? ¿Contra Eh, Mallorca? no me Sí, contra el acuerdo, tío. Mallorca. O Osasuna, no me acuerdo, tío. Tantos partidos. Eh, ya, pero Pero, bueno, el pero año de la Copa del es un tío Rey, que está ahí. Y yo vi al sí. segundo, por ejemplo, lo vi al segundo el día del partido contra Osasuna, creo que fue. Contra Osasuna Promesas, creo que estaba allí. Ujú. O Osasuna Promesas Bueno, o... yo en el último partido de Youth League también que he estado, estaba Arbeloa y estaban todos ahí arriba. Sí. Estaban todos ahí, entonces, o sea, contra el Marsella, estaban todos ahí. Entonces, son tíos que van a apostar por la cantera de verdad. Y ya que no estamos en nuestro mejor momento, pues, ¿para qué no apostar por ellos? ¿Sabes? O sea, yo es como lo veo, sinceramente. No, yo totalmente de acuerdo. Aparte que también te diría que no tiene que ser fácil tampoco, porque hemos visto en algunas cuando los jugadores de la primera plantilla empiezan a enviar estos mensajes subliminales, ¿no? En redes y tal, ya sabemos por dónde van. No tiene que ser fácil. Si ya hablamos de un Ceballos que a lo mejor se queja un poco, una publicación un poco abstracta, de estas raras de interpretar, ¿no? Pero luego ves al otro que también, y de repente se genera un ambiente ahí, es muy difícil.
también gestionar el tema egos ahí. Pero yo lo que digo al final, lo que te dije, el precio es poder no ganar nada. Bueno, en eso estamos todavía. Ahora mismo no hemos ganado absolutamente nada. Las únicas competiciones que nos quedan son Champions y Liga. No Ujú. dependemos de nosotros mismos. En la Liga más, un poquito más, porque sería ganar el partido al Fútbol Club Barcelona, no perder absolutamente nada y posiblemente te da para ser campeón, ¿no? Pero en la Champions no depende de ti mismo. Eh, veo al equipo, realmente, como decías antes, con lo de Valverde, que lateral derecho, Camavinga, lateral izquierdo, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer de cara a la próxima temporada. ¿Son estos los jugadores que nos habían dicho que iban a ser los que iban a dominar el centro del campo a nivel mundial? ¿O por el contrario nos están funcionando más en posiciones que nada tienen que ver para lo que les trajimos? Camavinga con Xavi Alonso lo probó de carrilero derecho. Ancelotti lateral izquierdo, Arbeloa le recuperado el lateral izquierdo. Ujú. Fran García a punto de cerrar su sesión al Bournemouth, según apuntan gente con, bueno, yo la información que dan, por ejemplo, en The Athletic la doy muy por buena porque necesitan confirmarlo con mucha gente, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen, y dándola por buena, que se había despedido incluso hasta de la gente en Valdebebas. O sea, este Y desaguisado, ¿cómo lo ves tú? a ver, me gusta que hablemos de ello porque, bueno, y antes quería recargar, creo que fue en la primera temporada de Arbeloa, lo del triplete, porque el Madrid ganó la Copa del Rey en 2023 contra Osasuna y me parece que era la primera temporada de Arbeloa al cargo del juvenil A. Pero bueno, el caso, volviendo a eso, el futbolista es muy egoísta. Muy egoísta. Entonces, pues sí, cada uno va a defender sus intereses, sobre todo a base de aquellos mensajes subliminales que has comentado tú antes. Ceballos había sido un acostumbradísimo de eso y con el tema, con el tema, pues Betis, tal y cual. El otro día, pues fue justamente la historia, ¿no? de Carvajal, la de justamente en el gimnasio, ¿no? Creo que fue. Sí. Algo así. A ver, el futbolista en ese sentido es muy egoísta. Y luego la segunda pregunta que me dijiste sobre los Camavinga y tal, que era que me he ido y se me ha olvidado. Ah, lo de Camavinga y Valverde y compañía, ¿no? Que tenemos jugadores que, que venían para dominar el centro del campo Ah, del fútbol mundial y están destacando más como laterales, en este caso Camavinga lateral izquierdo, incluso carrilero derecho con Xavi Alonso y Fede ujú. Valverde como carrilero lateral. Están funcionando mucho mejor ahí ante la carencia total de fútbol del Real Madrid. No, sí, o sea, para mí, tío, la apuesta, a ver, eso es el sueño húmedo de todo el mundo y esas son las informaciones que yo tengo, pero Vitinha en este Real Madrid encajaría perfectamente, pero es que es un sueño imposible, que luego supongo hablaremos de ello, pero que las relaciones entre el Madrid y el PSG son nefastas. Por mucho que Nasser Al-Khelaifi haya dicho que decir que Florentino Pérez no tiene ni idea de fútbol es un insulto hacia el fútbol, o no me acuerdo qué dijo exactamente, las relaciones institucionales entre el PSG y el Real Madrid seguirán siendo nefastas hasta que se supere el caso Mbappé y a ver cuándo se superará eso, porque eso que Aún le sigue reclamando Mbappé los tickets restaurant, o sea que sí, sí, o sea que eso, tío, o sea, es lo que hay. Entonces, no lo veo, sobre todo porque en Francia, según me consta, las cláusulas de restricción son ilegales. Puede haber un acuerdo verbal entre Nasser y Vitinha diciendo que por X millones, si te quieres ir, te lo doy. A mí no me consta, pero puede haber ese acuerdo verbal entre comillas. Pero claro, si Vitinha te dice me quiero ir y me quiero ir al Real Madrid, pues el PSG le va a decir, oye, pues pone el precio al Madrid y no van a ser 90 millones. No van a no. ser 90 millones. Al norte de lo que costó Florian Wirtz al Liverpool, seguramente. O más, o más. O sea, según la información que siempre me llegó y siempre publiqué en su tiempo en Grada 3, es que el PSG te lo suelta ni por 250 millones de euros. O sea, eso tiene que ser, vamos, o sea, tiene que ser una locura absoluta para que por lo menos Vitinha se vaya del
del Real Madrid, o sea, del PSG para irse al Real Madrid. Luego a otro equipo, bueno, puede ser, pero al Madrid lo dudo fuertemente. Yo lo decía hace tiempo, y ahora volvemos al redil otra vez con el tema de la cena, pero primero, ya que has abierto esa puerta, vamos a aprovecharla un poco. Yo siempre he dicho que nos podemos hacer ilusiones con jugadores como Vitinha, jugadores como McAllister, jugadores como el propio Enzo Fernández. Enzo del Chelsea, Caicedo del Chelsea. Son equipos que no tienen necesidad de vender, son equipos con muchísimo dinero. Son equipos que no tienen ninguna necesidad de vender jugadores. El Chelsea, entre otras cosas, hace contrato literal hasta 2031, 2032. Ya, Vitinha creo que tiene hasta 2029. Y yo siempre lo he puesto de manifiesto, porque un día hablando en una tertulia me dijeron, claro, es que los jugadores los tienes que fichar antes en Sudamérica, porque si no, cuando vienen a Europa, digo, coño, ¿cuánto le costó Vitinha al PSG? Cerca de 40 millones más algo, ¿no? O sea, sí. hay mercado en Europa. Hay jugadores interesantes en Europa. Nuno Méndez lo ficha el PSG también y no se va a una favela en Brasil a ficharlo. Entonces, hay Ujú, mercado en Europa, hay jugadores interesantísimos en Europa por los que, tal como está el mercado ahora, no vas a sacar por 60, 70, 80 millones. 60 millones está Dinghausen, que lleva una temporada en la Premier y que todavía se ve que esas carencias que tenía, quizás bien acompañado en la Premier, no se veían tanto, pero las ujú. está mostrando en el Real Madrid, un equipo que, entre otras cosas, le atacan bastante bien, ¿no? Entonces, yo no me haría ilusiones con él. O sea, es muy fácil decir, no, a Vitinha y tal, y la gente dice, no, vendo a Vinicius, traigo a Haaland. Bueno, yo lo que digo y lo que pongo de manifiesto es, vamos a ver primero quién va a liderar el proyecto como entrenador, porque visto lo visto, Xabi Alonso se ha quedado en el camino, con lo cual un proyecto que yo tenía mucha ilusión se ha ido al carajo prácticamente. Pero vamos a ver qué pasa primero con eso. Vamos a decidir quién va a liderar este proyecto, a qué queremos jugar, y en base a qué queremos jugar, vemos las carencias que tenemos y buscar qué fichar, pero no fichar y pretender que las piezas vayan a encajar por obra y gracia, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto. Sí, no, al final no es, o sea, no es porque fichas a todos los mejores jugadores según te parece en cada posición que vas a tener mejor equipo. Puede no funcionar. Yo creo que lo leía también en un artículo de The Athletic hace bastante poco. En el Real Madrid falta un director deportivo, tío, porque no lo hay. Mm, O sea, no lo hay. No hay un director deportivo y yo creo que eso antes, pues bueno, tío, cuando la apuesta a Vinicius te sale bien, pues te coronas. Pero es que ahora mismo necesitas a una persona que es capaz de analizar la plantilla y saber qué necesita la plantilla en función del entrenador o del estilo que está jugando o de los jugadores que tiene. Porque es que realmente en el Madrid no hay ningún director deportivo. O sea, hablamos mucho de Juni Calafat, pero Juni Calafat dentro de lo que cabe es un scout. Es claro. un tío, es un ojeador. O Él te puede decir sea, qué jugadores juegan bien, qué jugadores juegan, o qué jugadores tienen potencial, perdón, pero necesita lo que tú dices, esa figura, perdona. necesitas a un tío que entienda la plantilla, que entiende cómo juega, que entiende qué ideas puede tener el entrenador y decir, oye, pues mira, a este jugador le podemos encasquetar, porque realmente eso fue el acierto que tuvo, pues, que tuvieron equipos pues como el PSG. O sea, no es ninguna casualidad ir a por un Nuno Méndez que está en el Sporting de Portugal o a por un Vitinha que está en el Oporto. ¿Sabes? Que el Portugal, o sea, el campeonato portugués, que yo lo amo, lo sigo porque soy portugués, no es el mejor campeonato del mundo, pero sí que es verdad que tienes muchos jugadores con perfiles muy interesantes y que oye, pueden aportarte a un equipo muy grande, a algún jugador, pues, por ejemplo, Vitinha. Vitinha es que era un maestro en el Oporto, en la Premier no le fue para nada bien en el Wolverhampton, pero en el Oporto fue un auténtico maestro y en el PSG, tío, les faltaba un tío, pues eso, un maestro, ¿no? Un mago que te pueda jugar de media punta como del pivote y es que mira lo que ha hecho. Lo mismo con Nuno Méndez. Es un tío que tiene muy buena proyección ofensiva, que defensivamente también era bastante sólido, pero como no era de Brasil o tal, pues al Madrid quizás no le interesaba tanto, pero el PSG dijo, oye, este chaval además en Champions con el Sporting tenía experiencia en Champions y había hecho muy buenos partidos, pues te dicen, oye, lo ponemos aquí con nosotros, rodeado de jugadores
muy buenos, pero como él es un perfil que nosotros necesitamos para nuestra plantilla, él se va a sentir muy cómodo, nos va a aportar mucho y va a rendir. Pero es que eso fue un acierto de Luis Campos. No fue un acierto del entrenador que estuviera, que también, pero eso es porque hay un director deportivo que lo analiza, que lo ve y dice, oye, este chaval es el perfil que necesitamos para esta posición, como No, Achraf Hakimi, tío. totalmente. O sea, nosotros ahora podemos fichar el nuevo Roberto Carlos, pero ¿te encajaría el nuevo Roberto Carlos en el equipo? Pues a lo mejor no, ¿sabes? Es O que sea, cuando vino, yo siempre hago este mismo comentario y siempre lo remarco mucho porque hay bastante controversia con asegurar esto. Yo no hablo de Kylian Mbappé, mal. Yo digo que se trajo a pesar de cómo estaba confeccionada esta plantilla, con las carencias que tenía, de cosas que no se habían hecho todavía, y lo tiraste todo por él. La ujú, plantilla no estaba preparada para traer un jugador como él. Quizás en ese encaje a lo que le faltaba a la plantilla era un jugador como Erling Haaland, que para mí hubiera claro, sido lo suyo, o un Gyökeres, por ejemplo, que a los años se vio que terminó en el Arsenal ahora. Un perfil de ese era lo que más le hacía falta y un extremo derecho ir tocando ciertas piezas que simplemente cuando tienes una estrategia a futuro de verdad, con un verdadero director deportivo, como bien apuntabas, esto se ve, ese trabajo se ve, pero tú no me puedes intentar siempre confeccionar una plantilla con este va a ser el futuro tal. ¿Por qué? ya. Porque eso nos ha pasado con Franco Mastantuono. Insisto, esto no es hablar mal de los jugadores del Real Madrid. Es que, No, ¿qué más me da que me lo quite el PSG? ¿Qué necesito yo? Subimendi. Yo siempre digo, quizás tenía el sí, trauma de Zubimendi, Yarramendi, tenía el trauma muy fresco de Yarramendi, dije, me daba miedo, no le había visto lo suficiente, no lo veía. Pero si el entrenador te lo está pidiendo porque ve una carencia evidente ahí, que nosotros también la apreciábamos, pero te dice Subimendi y le dice, llama a Mastantuono, que nos lo quita el PSG. Porque esto fue lo que pasó. Se decía en los últimos minutos, el PSG a punto de cerrar a Mastantuono, llegó el Madrid, mandó a toda la equipación allí, los titulares, Juni, tal, 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 y allí lo cerraron a Franco. ya, ¿Era no, no, Franco Mastantuono lo que necesitaba el Real Madrid? Yo creo que no. ¿Por qué? no, Porque yo tenemos tampoco. hasta 4 jugadores que pueden jugar por ahí. Y si le sumas a Claro, Camavinga y a Cavalverde, ya terminas ahí con 7. ya, no, si media plantilla puede jugar de extremo derecho perdón, acaba, que te he Sí, cortado. no te preocupes, llevamos muchísimo tiempo operando de esa manera. Y te puede salir bien, pero hay muchas veces que nos ha salido mal. Hay muchísimos ejemplos de que no teniendo un director deportivo las cosas no salen bien y hemos tirado mucho dinero. Jovic, ¿cómo se llamaba este chico que jugó en el Borussia, luego estuvo por aquí en el Granada, que Ah, era Reinier. Rainier, Jesús, perdón? Eh, Ujú. son muchas, muchas operaciones que no han salido del todo bien. Entonces, suscribo eso que decías, pero incluso, joder, ya para la temporada que viene, volver a caer en el mismo error de fichar a futuro y no fichar esa inmediatez que necesita el Madrid ya y que por no haberlo hecho antes, ahora te encuentras en un verano en el que te faltan no solo 2 fichajes para apuntar a la plantilla, ¿no? Hablamos de una profunda regeneración y de asumir fracasos, no fracasos, quizás es muy duro, pero sí de jugadores que no se han convertido en lo que esperábamos. Totalmente, totalmente. O sea, sí, el caso Zubimendi, que se me había olvidado completamente, pues es una gran prueba de ello, tío. O sea, es que es así. O sea, y ahora, cuando ves lo que está haciendo este tío con el Arsenal, pues es para morderse los dedos, tío. O sea, es para decir qué hemos hecho. Pero incluso con jugadores como Ryan Cherki, ¿sabes? Ryan Cherki también era un buen perfil para el Madrid, tal. Pero es que, y el City por 30 millones, pues mira qué joyita han acabado, o sea, han pescado, tío. O sea, son cosas así muy puntuales, pero que cuando ves lo que podría haber sido y lo que no fue, pues a ver, puedes tener arrepentimientos, sobre todo por la situación que estamos viviendo, porque luego, por ejemplo, ahora dicen de ir a por un Adam Wharton. No sé, o sea, no soy el que más ha visto a Adam Wharton, pero no es un perfil que me encaje especialmente en este Real Madrid, ¿sabes? O sea, no es un perfil que diga, ¡buah, este tío le quiero! A Kiss Smith no le he visto nada, o sea, le he visto los highlights, pero ya está. Eh, pero es que es eso, tío. Por ejemplo, en su tiempo, Jude Bellingham se le trajo para ser el sustituto de Modric Kroos. Sí. Y mira en lo que se ha convertido, en un falso 9.
que no es culpa suya, porque fue Ancelotti que le puso ahí, que te Una cascó los solución. 20 goles. Exactamente, fue la solución de Ancelotti y te cascó los 20 goles, evidentemente, Creo pero que es le que gustó luego demasiado. le gustó mucho y es normal, o sea, luego no te quieres bajar de ahí, porque si de repente tú en esa posición tan adelantada cascas 22 goles, pues tío, luego pasar a pivote o a 8, qué palo, ¿no? Qué palo. Hombre, ya no te van a cantar tantas veces el Hey Jude, tu Ya, gesto, o sea, extenderlo, nada, eso mola, o sea, eso mola, hay 80.000 claro. personas y tú ahí va a abrazarme todos, ¿no? Hombre, Eso, entonces, pero ¿qué es lo que necesita el equipo? Y ahí es donde entra una cosa que yo tengo muy clara. Jude, media punta no. es que no puede. Si es jugar como tienes que jugar, es jugar en el centro del campo, que es donde más se requiere, más donde más te necesitamos. A partir de ahí, es lo que digo yo, no estamos en una situación que ninguno pueda exigir por los resultados no están acompañando. Eh, Esta plantilla se le presupone una calidad, pero quizás tendría que bajarse un poco a tierra y ver que hay otros equipos que están mucho mejor trabajados. Eh, no sé quién lo decía, me acuerdo, creo que lo estaban diciendo, no sé si en la SER o en la COPE, que lo dijo un periodista, dijo algo como que quizás estos jugadores no necesitan que les gestionen. Quizás sí que necesitan que les enseñen un poco más de táctica, necesitan un poco más de vídeos. Están a años luz de los Cristiano, Modric, Ramos, Pepe, en fin, de todos estos jugadores que sí que es verdad que los ponías ahí y ellos más o menos con 4 indicaciones ahí, ellos mismos se organizaban y te Es que, gestionaban un partido, pero ellos no están en esa posición, creo yo. no, total, o sea, si yo, mira, a mí me comentaban unas fuentes hace unos meses con Ancelotti, tácticamente a Ancelotti no hay nada que decirle, pero con la plantilla que tenía, es que lo decía, tío. O sea, no había tantas instrucciones tácticas porque tenía tíos como Kroos, como Modric, eh, que sabían o que tenían la madurez de saber qué necesita el equipo en este momento del partido. Porque, o sea, a mí me lo decía una fuente así un poco de risa, evidentemente no era del todo así, pero para que la gente lo entienda. Mm. A mí me decían, es que con Ancelotti era el poder de la amistad. O sea, lo de las coñas que hacía la gente en Twitter, el poder de la amistad, es que era, a mí es algo que me transmitían de verdad, que decía, vosotros todos juntos jugáis de puta madre. Jugad así, ya está. O sea, tácticamente, obviamente hay detalles, tal. Luego los documentales que hacían sobre el Madrid, que eso era muy gracioso, que a veces Ancelotti era de pocas palabras, te dice, Vinicius, tal, 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 y en un segundo llegas al gol. Pero es que era así, porque él sabía la madurez de sus jugadores, qué iban a hacer o qué pase iban a encontrar en tal o tal situación, y eso al final te desbloqueaba partidos. Lo que pasa es que ahora no tienes a líderes como Kroos, Modric en el campo, que quieras o no, hace bastante. O sea, se nota muchísimo cuando hay un tío en el centro del campo que es el motor del equipo. Al final no necesita ser la voz del equipo, pero sino el motor, un tío que desde la primera línea te puede llegar al balón hasta la última y darte una asistencia o desbloquearte un pase que te genera una jugada de gol. Eso es lo que le falta también al Madrid, ¿no? Un tío con ese carisma, con esa capacidad de entender el juego. Yo es lo que más echo de menos, porque el Madrid siempre ha sido grande cuando ha tenido este tipo de perfiles de jugadores de centrocampistas muy buenos, tío. O sea, te quiero, pues, Kroos, Modric, podemos hablar también de Zidane en su tiempo. Xavi Alonso, bueno, la décima, la final no la jugó, pero Xavi Alonso, ¿sabes a lo que voy, no? O sea, Sí, un tío, yo creo que en ese proceso tenemos a Arda Güler, que lo que hay que tener es paciencia. Le estamos pidiendo que sea un Luka Modric, pero Luka Modric ya venía con la mili hecha prácticamente. Venía del fútbol de los Balcanes, venía luego de fútbol inglés, llegó aquí con sí, de la 26, Premier, 27 años, venía ya crecidito, venía ya con una capacidad física importante, llevaba algunas temporadas jugando en Inglaterra. ¿Era una o dos temporadas lo que en Inglaterra? Bueno, no lo recuerdo, pero llevaba algo pero jugando había en sido, Inglaterra. sí, y había sido importante en Claro. el Tottenham, o sea, no había sido un centrocampista cualquiera, Y que que aquí le luego, costó, ¿eh? Porque aquí vino como media punta. Entonces, cuando claro, llega y claro, se reconvierte, ese proceso también lo vivimos con un Luka Modric maduro ya. O sea, ya en claro, plena madurez deportiva, ¿no? 26, 27 años.
Y que no le podemos pedir a un Arda Güler que viene con 17, 18, ¿vale? Ujú. Que haga lo mismo que nunca, que sin embargo lo ves en la selección turca y ahí me da gusto verlo jugar. Cómo asume. Yo creo que sí que hay una limitante. Por eso luego vamos a abrir esa puerta luego al tema de la cena de la conjura, ¿no? Porque creo que sí que tiene topes Arda Güler en lo que es esta plantilla porque se le ve al jugar. No juega igual cuando no están ciertos jugadores y ciertos jugadores no juegan igual cuando está Arda Güler. Parece que o que Arda Güler le molesta o que Arda Güler le desplazan. Cuando digo que le desplazan es cuando tiene otros jugadores alrededor, su influencia en el juego pasa totalmente desapercibida. Es que, ¿sabes? O sea, y me pareció muy bueno que lo recalcaras ahora. La diferencia entre el Arda Güler de Turquía y el Arda Güler del Real Madrid es que en Turquía le dicen: toma las llaves, dirige, Eso dirige, es. haz lo que quieras. Y en el Madrid, pues tío, si esos nombres te refieres, por ejemplo, a Jude Bellingham, Y a ni Valverde, co- por ejemplo, y otros más, o sea, más que quizás por las características técnicas o tal pueden chocar en el campo, ¿eh? No hablo de nada claro, o sea, personal, ¿eh? Hablo no, no, futbolísticamente. sí, futbolísticamente, tácticamente. O sea, a mí el primer partido, que quizás no fue el mejor para Jude porque volvía de lesión, pero lo que pasó en el derby, en el Metropolitano, o sea, veías a dos enganches, porque eran dos enganches, Sí. a dos números, a dos dieces allá arriba, y es que aún así Arda Güler se sacó una asistencia y un gol, pero es que, es que era incomprensible lo que estaba pasando. Y a Jude Bellingham se le veía perdidísimo en el campo. Y yo a día de hoy, cuando les sigo viendo jugar juntos, muchas veces arriba se pisan mucho. Porque, a ver, el que más baja, evidentemente, es Arda, porque es el que menos nombre tiene, por así decirlo. Va a ser, en mi opinión, yo creo que es más fácil echarle la bronca a Arda Güler que a Jude Bellingham, o así lo percibo yo y así me lo transmitieron también. Em, pero, tío, o sea, al final te tienes que aferrar a los hechos y a lo que todo el mundo ve, porque es un problema que creo que vemos todos. Y repito, o sea, y lo repetíamos ahora, no es un problema personal con el jugador. Simplemente es que no podemos jugar con dos enganches. Hay uno que se va a tener que quedar aquí, o incluso los dos se van a tener que quedar en la base para darle apoyo al pivote, en este caso a Tchouaméni, y ya está. O sea, Que es que es lo que hay. Hay una cosa muy curiosa que la gente dice, no, es que Tchouaméni es que es muy malo con el balón. Digo, es que ¿quién le pedía a Casemiro que hiciera de Cross o quién le pedía a Casemiro que hiciera de Modric? Claro, es que es Casemiro eso. tenía que hacer de Casemiro para que Luka Modric y Toni Kroos hicieran de Luka Modric y de Toni Kroos, porque cuando Luka Claro. Modric o Toni Kroos hacían de Casemiro, se notaba en el equipo, se notaba que bajábamos las prestaciones, que nos costaba, que los equipos no nos encaraban Y más y decíamos, no vale Kroos, no vale Modric. No, es que todo es un conjunto de jugadores que se compenetran y se compensan los unos a los claro. otros. Ese es el equilibrio ese que buscas en el centro del campo. Entonces, mientras menos le pidamos a Tchouaméni que llegue y se ancle en los centrales y que sea el que dirija el juego del equipo, más se va a notar que, o sea, si tenemos un jugador en esas características, ¿qué pasa con Jude? Tú ves los mapas de calor de Jude, de Vinicius y de Mbappé, y todos terminan por la misma zona. Incluso Jude un poquito más al centro. Tú ves el mapa de calor de Arda Güler y lo ves, izquierda, derecha, por detrás en Ya, la base, a la media punta. ¿Quién encuentra más a Kylian Mbappé con más facilidad y con más claridad? Arda Güler. Arda. Jude Bellingham va a buscar lo mismo que intenta buscar Kylian Mbappé o Vinicius. La Claro. jugada, la jugada. Y eso descompensa mucho al equipo. Cuando cada uno Sí, hace su guerra por su cuenta, creo que estamos súper descompensados. Y no sé cómo hacer entender a estos jugadores, o por lo menos a Jude Bellingham, que su sitio quizás ahora mismo es más, donde más beneficia al equipo es en abajo, en la base, pero creo que no tiene buen arreglo. No sé cómo de buen arreglo le ves tú a eso. a ver, es que Xavi lo ha intentado y no lo ha conseguido. Le ha valido, que obviamente no es el único motivo, pero le ha valido un despido, ¿sabes? Entonces, pues que es lo que decíamos cuando hemos abierto ese melón, que con la tontería hemos estado hablando mucho de ello. Em, si tú tu primera temporada se supone que llegas para ser el nuevo Cross Modric y te ponen de falso 9 en que clavas los 20 22 goles que has clavado, pues tío, luego las ganas, como lo decía antes, las ganas de que el estadio te grite y tal,
te corre el nombre, Yo, pues yo tengo que ver por a Bellingham mirando a Arbeloa diciéndole, tío, que yo tengo una canción en el Bernabéu. O ya, o sea, no sea, me prives de escucharla en este partido, ¿no? Entonces, me hace gracia, ¿eh? O sea, a mí me resulta, no gracioso, en verdad me cabreo mucho muchas veces, pero ahí vamos con la cena de conjura esta que ha habido esta semana. ujú. ¿Esto crees que, o es más como decía Cristiano, que yo no soy más de cenitas, aquí venimos, trabajamos y ganamos? ¿O este tipo de circunstancias sí es verdad que, que ayudan? No, yo creo que ayudan, porque el año pasado, según me constaba, habían hecho varias piñas juntos y los partidos posteriores, habían salido o sea, habían salido bien, entre comillas, porque tampoco fue una temporada brillante la del año pasado. Pero, a ver, yo creo que, o sea, a mí lo que me llega personalmente en el vestuario no hay tantos malos rollos entre los jugadores. O sea, peor con uno y peor con otro, evidentemente. Eso pasará en todos los lugares, en todos los trabajos del mundo. Pero de manera general, a mí, sobre todo esta temporada, siempre me habían transmitido, que los jugadores entre sí tampoco haya muchísima división. Lo del tema Xavi Alonso, evidente, y otros o porque no le ponían bien en su posición o vete tú a saber. Pero Sí. luego entre los jugadores siempre hubo buen rollo en concentraciones de hoteles. Solían jugar bastante juntos a la Play, muchos grupos, entre ellos, tal, no sé qué. No sé, a mí lo que me transmiten es que es buen grupo dentro de lo que cabe. O sea, no hay dos jugadores que se odien o que no se puedan ver la cara o yo qué sé, lo que había salido, por ejemplo, de igual malos rollos entre Camavinga y Mastantuono o algo así. A mí siempre me lo desmintieron. Bueno, luego, ¿qué te van a decir? No, evidentemente, pero A ver. em, porque no se siguen en Instagram, no sé si ahora se siguen, la verdad, pero no sé, como en cualquier grupo de trabajo, tú Pues a la sí, habrá que oficina. ver. Criticamos mucho, pero a ver el grupo de trabajo de cada uno en la oficina y Claro, es que ya. a mí también es lo que me dicen, a ver, tío, no estamos todos hechos para convivir entre nosotros, ¿sabes? Sí. Y más es esa peña que al final, en una semana se ven la cara que 6 días a la semana. También nos tenían mal acostumbrados, ¿eh? Porque la temporada está en la que llega Jude Bellingham, en la que estaba ya Camavinga con Vinicius y toda esta gente que se iban de vacaciones, que entrenaban juntos, que, o sea, todo esto de un tiempo para acá es cada vez menos evidente, ¿vale? O sea, Ya, cada vez están como más cada uno a su bola con sus cosas, que es normal también en la vida misma. Vinicius ahora mismo, por ejemplo, pues tiene su vida en pareja, pues también influirá en que no se puede ir con los colegas todos los días de jarana, ¿no? De claro. vacaciones me refiero. Tiene otras cosas, ¿no? Que todos la tenemos también al fin y al cabo, ¿no? O sea que Sí, al final sí es cierto que estamos hablando de fútbol, pero que no dejan de ser personas normales con problemas normales, cotidianos que podemos tener todos, ¿no? Nuestros literal. grupos de trabajo, a ver cómo, a ver qué salseo hay ahí, ¿no? A mí que me registren, como decimos. Ya, ya, Pero más allá del cachondeo, ahora tenemos a Asensio con gripe. ya. Coincide casualmente con fue uno de los últimos que salió de esa celebración, ¿no? De esa cena de compañeros. Y aún Kylian Mbappé que sigue con molestias, ¿no? De Kylian Mbappé parece que está con bastantes molestias y seria duda para el partido contra la Real Sociedad por problemas en la rodilla. ¿Qué A ver, guerra le está dando el tobillo y la rodilla a Kylian Mbappé? No sé si sabes o cómo lo ves a tú a ver, Kylian. sobre Kylian, tío, yo creo que el error ha sido forzarle a final de año. Em, lo del récord de Cristiano, no sé cómo lo ves. A mí no me pareció Yo bien. A mí cada vez me está convenciendo menos por la repercusión, ¿no?, que está teniendo, las consecuencias que está habiendo, porque yo creo que es de ahí el problema. O sea, de haber forzado tanto y luego de querer estar, pero no sabes que no estás al 100%, Claro. pero juegas al 97, mañana al 96, pasado al 95 y, ¿sabes? Vas bajando y llega al punto en el que te vuelves a romper, o vuelves a estar indisponible. En el caso Asensio, a ver, si te fijas, no me preocupa tanto porque tengo la sensación de que Raúl es un tío que tiene las defensas bastante bajas. O sea, siempre que ha causado baja o cosas así, siempre ha sido por gastroenteritis, Gripe. procesos.
¿sabes? O sea, yo creo que es, o sea, lo de la imagen del otro día, no, o sea, opinión personal, no creo que tenga algo que ver con la gripe que hay ahora, porque yo te puedo decir que yo estoy muy malo ahora mismo y tengo No, mucha no, gente claro, de mi claro. que hay mucha gente de mi círculo cercano que también estamos todos un poco malos. Ha sido, pues, tío, el mal Pero tiempo que ha habido seguramente aquí. que si te tomas algo por ahí y sales hasta las 6 de la mañana te pondrás un poquito más malito. O sea, te afectará un poquito más si estás malo. No voy a entrar a valorar porque yo tengo la misma edad que Asencio y yo, si tengo el sueldo de Raúl, haría cosas peores todavía. No, 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 Eh, no, no hablo de valorar lo que haríamos o no haríamos, pero No, digo no, no, que no, a no, nivel pero de digo, salud, con defensas bajas, entiendo que si estás un poco ahí pachucho y sales un poco azar y te da el aire, el fresco, y a te ver, tomas una bebida con hielo o algo, entiendo que, pues no sí, digo, y no bueno, hablo de cubata, o sea, que para que la gente no se piense que estoy hablando de, te puedes tomar una Coca-Cola con hielo, ¿no? Que, no, no, claro, a ver, claro. No, no, sí, 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 sí lo sé, porque además a mí lo que me transmiten es que siempre Raúl ha sido un tío bastante serio, pero es que si te ves, o sea, si ves los hechos, siempre que ha estado indisponible o que tal, sí, siempre han sido en plan gastroenteritis o cosas así. O sea, yo creo que a lo mejor es un tío que tiene las defensas más bajas que otras personas y ya está. O sea, si le da un poco el viento, un poco de más, se pone malito, porque además, y me cuadra, porque Raúl es un tío que siempre juega con térmica. o ¿Sabes? sea, O sea, fíjate. son detalles muy tontos. O sea, parecen gilipolleces, pero oye, te puedes velar algo que Raúl pocas veces ha jugado con camiseta corta y siempre juega con térmica. Entonces, a lo mejor porque, pues sí, justamente es un tío que si le da un poco más el aire, bueno, es canario. Canarias, frío No, no, no precisamente. hace. No hace mucho frío. Que va, que va. Em, Así que, tío, o sea, no sé, a lo mejor pues el otro día estaba con algo en la gargantilla y luego pues te tomas la Coca-Cola con hielo, que está muy frío, y luego te Y pones se te malo. convierte en una, ¿cómo se llama? En anginas o alguna cosa de esta, yo qué sé. Justo, Cualquier o sea, virus como el que hay ahora. Yo hablo claro, muchas veces aquí, estoy hablando, a lo mejor hoy voy a estar hablando cerca de 3 4 horas y termino con la garganta sí, regulín. Pero seguramente. bueno, son cosas que pasan. Pero sigue hablando el tema de cómo está confeccionada esta plantilla. Hemos visto que para estos partidos que vienen, ya no es solo que necesitemos a todos los jugadores o al máximo de ellos, sino que lo necesitamos a un nivel muy alto, porque incluso a un nivel muy alto estamos viendo que no estamos jugando primero nada bien, porque cuando llega un Rayo Vallecano al Bernabéu y te aprieta y te disputa el partido, sí, el Rayo Vallecano hace el partido de su vida, el Valencia hace el partido de su vida, pero parte de que hagan el partido de su vida es que nosotros somos los que le estamos Culpables, dando esas facilidades, justo. ¿no? De jugar. No sé cómo ves tú al Real Madrid de cara a ese partido, ya no contra la Real, sino lo que viene con Mourinho y lo que nos va a preparar, que vamos a venir un Benfica extra motivado, que ya sabíamos que lo íbamos a encontrar en la ida, en el primer partido, perdón. Es que lo has dicho todo. O sea, al final, yo que sigo más la Liga Portuguesa y tal, sí que es verdad que el Benfica es un equipo que sigue invicto en la Liga de Portugal, pero que es tercero, porque han acumulado empates así. Así. O sea, el Portugal no, o sea, el Benfica no es un equipo que juegue especialmente bien, pero como lo hemos comentado con los otros equipos, al final, cuando llega el Real Madrid, sabes que el mundo entero te va a mirar. O sea, los ojos están puestos en ti. Entonces tú obviamente no quieres hacer el ridículo, porque otra cosa es hacer el ridículo contra, pues en un Rayo Deportivo Alavés, que eso, con todo el respeto que le tengo a las dos Sí, 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 entidades, claro. evidentemente, pero no es jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu delante de 80.000 personas y las millones de personas que te están viendo desde casa. Es así, o sea, y además tenemos enfrente a Mourinho, que sabe perfectamente cómo torear al Madrid, y a Arbeloa, que lo ha demostrado el otro día, porque eh, le ha metido un repaso, tío. O sea, las cosas como son, o sea, Mourinho siempre será Mourinho. Por mucho que digamos que ahora entrena al Benfica, que ha estado en Fenerbahce y tal, este tío, cuando hay que sacarse algo de la chistorra, Yo creo te que los... lo que más nos costó, lo que más nos sacó, fue el carácter al equipo. O sea, nos pasó literalmente por encima. El Benfica en cuanto Claro, a intensidad, no llegábamos a ningún balón, constantemente porque superados. Era un ejercicio de supervivencia ese partido. Y ahí creo que fue la mayor lección que le dio Mourinho al equipo.
y eso que se lo hagan mirar los jugadores, porque si queremos ganar algo este año, no vale solo con la calidad técnica individual, que algunos partidos sí, porque los rivales en la Liga Española son los que son, con todo el respeto. El Valencia no venía. Claro. Valencia es 17 o 16 Ya, ahora ya. mismo. O sea, no Claro, estamos claro. hablando del tercer clasificado. Jugamos muy Pero, bien contra el Villarreal, contra todo pronóstico, pero el Rayo también nos hizo un partidazo en el Bernabéu. Y claro. como no sea con esa intensidad, nos va a volver a pasar por encima literal el Benfica. O sea, tenemos No, que no. saber a qué nos vamos a enfrentar. Desde luego, y a lo que iba, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos del Benfica y tal, y el partido que se marcó el pequeño danés, el 21, el Schlerdup ese, es que eso, o sea, tenía amigos del Benfica y tal que me decían, es que no he visto a este chaval jugar así en mi vida. O sea, no Mm, sabía que. Y había, tenía un colega yo que me decía, este tío es un pufo. Pues el pufo se ha comido entero al Real Madrid. O sí, sea, sí. al final es. También yo creo que el discurso que habrá podido tener Mourinho o los entrenadores o los jugadores saben, como lo hemos comentado, ¿no? Que viene el Real Madrid y te va a ver literalmente todo el mundo, pues tienes que dar la cara y ya está, y te extramotivas, porque vas a jugar contra los 11 mejores jugadores del mundo, o los 11 mejores jugadores del mundo encima del papel, pero tú, pues, por ejemplo, a ver, el otro día Pavlidis también, el delantero del Benfica, es un tío que falla más que una escopeta de feria, y una semana antes contra la Juventus se había visto, pero el penalti y tal, y bueno, y contra el Madrid falló bastante, pero tío, es un tío que de repente te motivas y haces el partido de tu vida, porque es un Sí, partido, sabes que es un partido grande y que aquí no puedes fallar. Entonces, yo a veces no estoy muy de acuerdo con el relato de, "Buah, es que cuando viene este equipo, o sea, cuando viene el Madrid, los equipos juegan su vida entera". Es que todos los equipos cuando viene el Madrid van a jugar su vida entera, porque nadie quiere ser humillado delante de millones de personas. O sea, yo por lo menos es como lo veo yo, ¿sabes? Salvo el Athletic Club contra el Barcelona, a lo mejor, pero nada, ese era mi palito para Athletic. Pero, ¿sabes? O sea, obviamente cuando te visita o cuando vas a la casa del Real Madrid, es algo más, es algo sí. excepcional. Si tú a mí mañana me dices que juego contra el Real Madrid, tío, no puedo tocar 2, o sea, no puedo hacer 2 toques con el puto balón, pero igual mañana no soy el mejor jugador del mundo, pero me extramotivo y puedo sacar algo. O sea, eso, o sea, yo soy malísimo, pero digo, en el sentido, ese plus de motivación, de ganas, de garras, o sea, de todo, tío, de querer ser mejor en cualquier ámbito, sabiendo que igual tácticamente o técnicamente eres inferior, pero solo por el hecho de tío, voy a echarle un par de huevos y voy a demostrar que no que sea mejor, sino que yo también lo puedo hacer bien, ¿sabes? Y eso es lo que han hecho el Rayo, lo que ha hecho el Valencia, lo que ha hecho el Mm. Benfica. O sea, no sé, yo es como lo veo. ¿Y qué crees, ya que para cerrar esta parte del primer equipo y luego para hacerte la última preguntita con respecto a la Superliga, pero quería preguntarte por, de rendimiento inmediato ahora mismo, ¿qué jugadores crees del Castilla en este caso, que aparte de Sestero y David Jiménez, que son los que crees que podrían aportar tal como está jugando el Real Madrid ahora mismo o que te resultarían más interesantes de ver? A ver, quitando a los que ya han debutado, ¿no? Intuyo. Sí, o sea, quitando, por ejemplo, bueno, a David Jiménez y a Sestero. A ver, al que tengo muchas ganas de ver, aunque se haya llevado algunos palillos y tal, bueno, algunos, que no se acaba de dar completamente el salto y tal, Joan Martínez, yo creo, en la posición de central, porque yo sigo creyendo mucho en él, sinceramente. Se llevó el palito ese de Arbeloa, pero yo creo que no era un palito, sino que, o sea, es un palito necesario, ¿no? Es un toque de Sí, bajarle atención a de tierra. decir, justo decirle, oye, tío, que para jugar en este club tienes que hacer más. Mm, Y es que es la realidad. Yo diría Joan, me gusta, tío, César Palacios. O sea, si mm. queremos tener a un enganche o probar a un enganche, si no está Bellingham y si quieres rebajar a Arda Güler en la base, tío, Cesitar me parece un jugadorazo. Sacaría obviamente a Thiago Pitars también un poco en la base, porque yo creo que nos puede dar mucho. El otro día también en la Youth League contra el Marsella que fui a verles, eh, uy, perdón, me gustó muchísimo.
No sé, yo son los o sea, son los jugadores que veo. Luego, si un día necesitamos un delantero, por desgracia, las lesiones no le han respetado, pero Rashad, me parecería muy bueno verle un Tiene un día de desgaste el estos. tío. Ya, ya, ya. O sea, el pobre macho, pero no sé, es un delantero que me parece muy interesante. O sea, yo es como lo veo y ya está. O sea, para mí son los nombres Mm. que me gustan Perdón. bastante que puedo ver en el primer equipo, porque también hace poco debutó Mesonero en Champions. Ujú. No sé, yo creo que tenemos gente muy buena dentro de la cantera que pueda dar ese salto, incluso pues Yo ahora siento cierta debilidad por Cristian David. Cristian David es muy bueno, tío. Es un tío muy versátil que puede jugar en muchísimas posiciones, que te puede jugar de lateral, que te puede jugar de pivote, que te puede De jugar central, de central de empezó. central. O sea, sí, sí, de central. Es que olvidamos, o sea, es que olvidamos que Cristian es un central, tío. O sea, Sí, pero sí. como es un tío que ha cumplido tan bien en varias posiciones, se nos olvida, pero Es un tío no, que sí, entre o poco sea. vamos a ver en primera o por ahí. O sea, sí, o incluso yo, mira, un jugador top de segunda división, Sí. ojalá que luego a primera, pero, o sea, yo, Cristian, tío, es un tío que yo ahora mandaría en un Las Palmas o vete tú a saber y que empiece a repartir. ¿Sabes? Que Sí, sí, empiece, sí. A que, mí me que, que, gusta que- mucho, ¿eh? a mí Siento también, tío, es que esa debilidad. Porque le veo muy versátil, porque le veo que tiene muy buen trato de balón. Cuando juega de pivote, te juega muy bien. Tiene también, aparte de ser pivote, buen trato de balón, que es importante. ujú, Y bueno, juega de lateral, con lo cual tiene esa proyección ofensiva también muchas veces o sea, que ha aprendido mucho el oficio en muchas posiciones en lo que es la cantera del Real Madrid. Por eso está donde está, por eso va a caballo entre Youth League, entre Juvenil A, el C y el Castilla, y de momento no ha salido. Me gustaría verle alguna vez tener alguna oportunidad ahí. Ha entrenado con los mayores, eso sí, pero bueno, veremos a ver cómo hace Arbeloa para gestionar sobre todo esto que tenemos, estas carencias que tenemos en la plantilla, que creo que sinceramente se pueden compensar en algunos partidos. El calendario te da esa posibilidad con equipos de primera división, que creo que estos jugadores se pueden empezar a foguear ya, porque el día de mañana cuando salgan van a ir a equipos de primera o segunda división, con lo cual no veo ese sí, sí. salto tan grande, ¿no? No, no, desde luego, tío, o sea, bueno, no hemos hablado de él, pero Valdepeñas, por ejemplo, que hizo Por buen ejemplo, partido, sí. pero no sé, o sea, Diego Aguado incluso, tío, que tiene muy buenas condiciones, como un lateral izquierdo, que puede ser central. El que me deja un poco frío últimamente, quizás es Jesús Fortea, Sí. que me ha dejado un poquito más fríos, sobre todo por todo el run run que había el año pasado. Sí, yo la verdad Em, es que es una sorpresa lo de Jesús Fortea, sí. La verdad es que no lo he visto terminar incluso en el Castilla, que creí que ya con Arbeloa y tal, y al final David Jiménez. ya, sí, sí, no, no, curioso cuanto menos, pero cosas del fútbol, Sí, ¿no? sí. Pero yo los nombres que te he dado antes son los que me gustaría ver, sinceramente. Incluso Cristian David me parece también un buen nombre para cualquier posición. Es que el chaval rinde donde sea, No, tío. para testear, yo creo que nos puede dar algo. Pero bueno, Sí. veremos a ver lo que apuesta Álvaro Arbeloa, como hemos dicho. Ben, vamos a preguntarte por esta última noticia que ha habido, bueno, ayer, con ese comunicado del Real Madrid. ¿Qué te parece a ti lo de la Superliga? ¿Éxito, fracaso, a medio camino? ¿Cómo lo valoras tú rápidamente? A ver, rápidamente. De primeras me parecía una buena idea, pero es que rápidamente la Champions League se ha adaptado, se ha apropiado el formato. O sea, no diría apropiado, pero sí que ha adaptado el formato a lo que la gente pedía, que es el actual formato de la Champions, que son más partidos entretenidos, ¿no? Más chup chup para el aficionado. Pero a ver. Yo, sinceramente, o sea, no voy a ser oficialista. Yo creo que quizás Florentino ahí se habrá equivocado, pero también se habrá equivocado en confiar en el Fútbol Club Barcelona. Yo Sí, es bueno, como lo ir de la veo. mano del Fútbol Club Barcelona creo que es lo más, creo que uno de los errores más grandes que ha cometido, sobre todo por el socio en el que te llevas, con lo que está envuelto lo primero, porque Ya, eso te iba a decir. O sea, tienes que esa- defenderle y creo que eso es una mancha muy grande.
tal como ha terminado la cosa, porque esto ya lo veíamos viniendo, o sea, ya se veía venir que te iban en cuanto pudieran y estuvieran medianamente bien, te iban a clavar la puñalada. Eso era algo que ya era previsible. Pero más allá de eso, eh, se han llegado a acuerdos con la UEFA, se han llegado a acuerdos con la antigua ECA, se ha adaptado el formato de la Champions, ha pasado de repartir 1.000 y pico millones a 2.000 y pico. Algo ha influido y O el sea, tema yo de la por eso, Superliga. sí, sí, o sea, yo por eso digo que para mí no lo considero del todo fracaso, porque dentro de lo que cabe, hemos pasado de a un sistema quizás diferente o que ya se volvía muy seco, ¿no? Sin sabor, a algo más atractivo, sobre todo para nosotros aficionados, o sea, aficionados periodistas, como lo quieras llamar, fotógrafos en tu caso, para la gente en general, algo más atractivo y sí, luego tienes que repartir el dinero porque sabemos que ahora el dinero también es rey. O sea, es el que manda y sabemos que ahora con los derechos televisivos cada uno quiere lucrarse cada vez más. Y bueno, a ver, o sea, yo para mí ahí estaría quizás la victoria del Madrid, pero como te digo, no lo veo un estrepitoso fracaso tampoco, pero tampoco lo veo como No, una como un éxito victoria, tampoco, porque la competición ¿sabes? no ha O salido sea, adelante, ¿no? justo, o sea, tú tenías unas ideas muy claras, eres el Real Madrid y te tienen que salir esas ideas si eres el Madrid. No le ha salido. O sea, que se han modificado cosas que han aportado buenas cosas, eso indudablemente, eso nadie se lo quitará. Pero por todo lo que se ha luchado, por todo lo que se ha dicho, por todo lo que el tiempo que ha pasado, por todo el dinero que se ha gastado, mereció la pena. Ahí ya, opinión personal, no lo creo tanto. ¿Crees que pasamos de ronda ya para terminar? Contra el Venga. Benfica, haciendo un poco de, ya para resumir lo que ha sido este vídeo, perdón. ¿Crees que pasamos contra el Benfica? Ya asumiendo que para ti, tu punto de vista, que me parece muy válido el tema de tu opinión sobre la Superliga y demás. En Champions, ¿crees que pasamos contra el Benfica? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo lo ves? Para terminar. A ver, el otro día el Benfica jugó el partido de su vida porque necesitaban un milagro para clasificar. Gracias a Dios para ellos, ese milagro se dio. Ahora, a ver, yo creo que, o quiero pensar que el Madrid ahora es hora de ponerse las pilas. Jugar en Daluz hemos visto que no era fácil, pero ahora el Madrid tiene que ir a por todas. Es que no puede repetirse lo que pasó hace un mes. Tienen que imponer su fútbol, no, hace un mes, hace 2, 3 semanas. Tienen que imponer su fútbol y intentar llegar al Bernabéu con una ventaja, o sea, sí, una cómoda ventaja, tío. O sea, si tú vienes al Bernabéu con 2 goles de ventaja, tienes la eliminatoria encarrilada. Entonces, yo creo que el Madrid tiene que ir a por eso. Además, no van a poder contar con Asensio, que ahora está siendo el central titular. Veremos cómo llega Rüdiger para el partido. Bueno, Rodrigo tampoco está, pero hay que tener mucho cuidado también con los apercibidos, que si no digo tonterías ya tenemos a varios apercibidos. Jude Bellingham, Tchouaméni, no me acuerdo los nombres. Entonces habrá que ir a por todas, pero midiendo que hay un partido de vuelta luego. O sea, yo espero una victoria del Madrid, un 0-2, 1-3. Yo creo que el Benfica no va a tener, que va a seguir teniendo muy presente lo que pasó hace 2 semanas, evidentemente, pero quizás no va a tener la misma motivación porque sabían en aquel momento que se jugaban la vida. Ahora lo lógico sería que perdiesen, pero claro, si tú no tienes nada que perder, vas a ir a por todas igualmente. Entonces, bueno, Mira, será un tenemos, partido. perdona que te interrumpo con lo del Benfica, perdona que lo acabo No, de ver tranqui. aquí, lo tengo por aquí. Vamos a ver que te lo pongo un segundín. Pantalla, como hemos estado hablando todo el rato, pues no me ha dado por, por mirarlo por aquí, pero bueno, espérate a ver si lo puedo colocar aquí, por aquí por fuera.
A ver si la puedo compartir aquí, si me la lee por Porque, aquí. porque creo que el único apercibido que teníamos antes del partido contra el Benfica era Tchouaméni. Y luego con todas las amarillas que nos sacaron ahí en Lisboa, tenemos a varios apercibidos para el partido. Sí, lo tengo aquí que eran, tenemos bastantes, ¿eh? Sí, 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 o sea, por eso te digo, que no llegamos en un momento Muy boyante, precisamente. o sea, que no nos podemos permitir para la vuelta perder más jugadores. Efectivamente, o sea, Porque pero aquí tenemos, mira, lo tengo por aquí, y ahora sí te lo voy a poner, que tarjetas amarillas. Aquí los tenemos. ¿Con cuántas tarjetas amarillas te pierdes un partido en Champions? eran primero 3, luego 2. O sea, luego 2, o sea, de 3, luego 5, luego 7, algo así era, tío. Aquí lo tenemos a Carreras, como lo ves, bueno, esto me pone tarjetas amarillas, jugadores, Rodrigo con 2, Jude Bellingham con 2, Dinhausen con 2 y Aurelien Tchouameni con 2. Sí, porque Carreras se perdió el partido contra Eso es, el Mónaco, creo que fue. ¿Sí? efectivamente. Sí. Pues sí, Así son que, 3, luego 5, o sea que Carreras también está percibido. efectivamente. Em, O sea, tenemos que tener cuidado, sobre todo porque no podemos permitirnos el lujo de perder jugadores para lo que viene. Son hombre, eliminatoria porque ida y vuelta y partido difícil va a ser. es que con la tontería, o sea, si, si tú pierdes a Carreras, a Bellingham, a Tchouaméni, rápidamente te quedas sin plantilla, ¿eh? O sea, te No, no, quedas, totalmente. o sea, te quedas sin plantilla y les quiero mucho, pero ver a Cestero y a toda la compañía, o sea, soy muy defensa suyo, pero para este tipo de partidos, ojo, cuidado, No, no. porque, claro, o sea, tenemos a 4 jugadores importantísimos. Bueno, a ver, Jude Bellingham está lesionado, o sea que lo podemos descartar. Y dicen que para Eh, 2 meses, no para uno como se tenía previsto. claro, o sea, Jude, nada, o sea que tenemos a 3 jugadores importantísimos apercibidos. O sea, ahora mismo perder a Carreras, Hausen y Tchouaméni sería una putada No, no, histórica. total. Para la vuelta es una putada, más sabiendo que, bueno, para la vuelta estará Asensio, pero imagínate Rudiger, Rudiger no está del todo bien y luego pues Tchouaméni si está apercibido, pues pierdes la opción de poner a un Tchouaméni de central, No, porque Alaba. Con Rudiger tenemos el mismo problema, que es el de que no va a poder acumular tantos partidos como nos gustaría y que va a ser una dinámica toda lo que queda de temporada. Por eso creo que es un hándicap importante de cara a renovar la temporada que viene. David Álava se filtraba por ahí que estaba como enfadado con su situación, no entiendo por qué. El nivel es el que es y tampoco puedes facilitar tanto al rival. Creo que apostaría por otro tipo de jugadores. Este año yo tampoco me plantearía una renovación y veremos qué pasa con Carvajal, ¿no? Pero bueno, eso son cosas para el futuro, como decimos. Lo inmediato, Real Sociedad, para no descolgarnos de la persecución al Barça, un punto, y Mm, esperar que el Barça, pues yo creo que va a tener difícil pinchar, más van a ser los duelos directos. Duelos directos, y por ejemplo juega contra el Atlético de Madrid, la ida de semifinales, en el ujú. Metropolitano, si no estoy mal, o en Camp Nou, no sé dónde juegan realmente estos dos equipos. Y vamos a ver, sobre todo en Liga, dependerá mucho de los duelos directos entre los principales rivales para la competición, ¿no? Que es el Atlético de Madrid, que siempre está ahí, el contra el Villarreal, pues ya le hemos ganado, y Ujú. veremos el Barça contra estos rivales qué resultados saca. Contra el Villarreal, bien. Contra el Atlético veremos si pincha o no, y nosotros sobre todo ganarles otra vez o sacarles un buen resultado que nos permita ese gol a verás. Pero eso, como digo, para más adelante. Ven, muchísimas gracias, tío, por el ratito que hemos pasado, por la charla que hemos tenido. Espero que te la hayas pasado bien, que te hayas encontrado a gusto. Ha Y nada, sido 1 hora y cuarto, pero que me ha pasado sinceramente volando. O sea, ni siquiera me he dado cuenta de todo lo que hemos hablado ni nada, pero sí, me ha sido muy ameno, la verdad. no he recapitulado, no sé, nos hemos liado a hablar, que eso es lo que a mí me gusta, que bueno, al final no vamos con algo establecido, pero tampoco es
corta y corta. No, vamos a darle un poco de tranquilidad. Sé que va quedado un Ujú. poquito largo, pero bueno, creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y nada, lo mismo, dicho, gracias por pasarte, gracias por aportarnos aquí un poquito de esa mezcla entre información, conocimiento y el cómo estás metido en todo el mundo del fútbol y de cómo sigues el fútbol portugués, que también nos viene muy bien para valorar ese Benfica, ¿no? Así que te lo agradezco mucho y nada, te veo otro día y sobre todo cuando quieras, esta es tu casa. Así que ya sabes que bienvenido cuando tú quieras. Muchísimas Así que gracias, un placer y cuando quieras, pues, ten mi número y ya está. pues un abrazo grande, voy a detener el vídeo, ¿vale? Y bueno, madridistas, aquí la charla con Ben, os dejaré sus redes sociales en el cajón de descripción para que le sigáis en Instagram, en todos los proyectos que lleva a cabo y para que le sigáis en su día a día con la última hora del Real Madrid, la última hora del fútbol y para que le sigáis como no. Así que nos vemos en el siguiente, familia. Chao, chao.